En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio donde nos piden determinar si el conjunto de vectores es una base para el espacio vectorial. Nos dan el espacio vectorial, nos dicen que es P sub 2. Recordemos P sub 2 es el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 2. Y nos dan este conjunto de vectores. Tengamos presente aquí que aquí está la coma. Y nos diferencia que tenemos dos vectores. Aquí tendríamos el primer vector y el segundo vector. En este caso, pues estos vectores, un nombre particular, pues son polinomios que pertenecen a P2. Bueno, para solucionar este ejercicio vamos a tener en cuenta, como nos dicen que el espacio vectorial es P sub 2, recordemos aquí que P sub 2, la dimensión de P sub 2, la dimensión de P sub 2 es 3, ¿sí? ¿Qué significa que la dimensión de P sub 2 sea 3? Significa que todas las bases de P sub 2, las que formen base para P sub 2, todas van a tener 3 vectores. Tengamos presente la base canónica. Voy a escribirla aquí. Por ejemplo, la base canónica, por ejemplo, la base canónica de P sub 2 sería 1, x, x elevado a la 2. Esa sería la base canónica de P sub 2 y como podemos ver, pues tiene 3 vectores. Todas las bases de P sub 2 que formen una base para P sub 2 van a tener 3 vectores. Eso sí es por regla general, por ley. Entonces, teniendo en cuenta esa información de la dimensión de P sub 2, que es 3, veamos que nuestro ejercicio, nuestro conjunto de vectores que nos han dado aquí solamente tiene 2 vectores. Este sería el primer vector y este sería el segundo vector. Por lo tanto, este conjunto no es posible que forme una base para P sub 2 porque solamente hay 2 vectores, ¿sí? Tendría que tener, 3 vectores, tendría que tener precisamente 3 vectores y ya, pero bueno, teniendo 3 vectores tampoco es que garantice que sea una base, ¿no? Ya teniendo 3 vectores al menos cumpliría con la condición de que tienen la misma dimensión, serían 3 vectores. Después de eso tocaría mirar si son LI y además si generan a P sub 2, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos concluir que este conjunto no es una base para P sub 2. Para los polinomios de grado menor o igual a 2, argumentándolo de esa forma. También, podría estar utilizando ya como la definición estricta de base, verificar que estos dos vectores sean pues LI, de pronto no, va a dar LI, pero de pronto no van a generar o cualquiera de alguna de las dos no va a funcionar, ¿sí? Si de pronto ya te piden cómo hacerlo por esa manera. Bueno, ok, bien. Eso era lo que te quería compartir con este ejercicio. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.